Muy buenas, ¿cómo están? Acá estamos con el segundo discipulado en cuanto a descubriendo mi nueva vida en Cristo. Y seguimos hablando sobre este tema de quién es Jesús. Justamente la dinámica de quién es Jesús, la primera parte del discipulado, no sé si se ve allí, si lo tomo a la cámara, tiene 6 preguntas y la otra vez, el capítulo anterior, habíamos estado tratando sobre la primera de las preguntas y ahora vamos a estar tratando sobre el segundo de los temas de quién es Jesús. Y hoy vamos a estar hablando del Cordero de Dios, Jesús como Cordero de Dios. Y vamos a ir hablando un poquitito de lo que nos dice la palabra de Dios o qué quiere decir la palabra de Dios cuando cita a Jesús como Cordero de Dios. Tenemos que recordar, primeramente que nada, que en el Antiguo Testamento, cuando todavía no había venido Jesús, la forma que tenía el pueblo de Dios, las personas que adoraban a Dios, para pedir perdón por sus pecados, no solamente era venir con un corazón rendido, con un corazón arrepentido, sino que además tenían que traer un sacrificio, tenían que traer una paloma, tenían que traer un cordero, un ternero, y eso se sacrificaba a Dios y se perdonaba el pecado. Ahora bien, el tema era que este sacrificio era limitado. ¿Por qué? Porque cuando metías la pata de vuelta había que ser en la misma situación, la misma circunstancia. Ahora bien, Dios, viendo esta situación, esta circunstancia, decidió que Jesús muriera por todos nuestros pecados, siendo Él el sacrificio perfecto. Por eso la palabra de Dios lo trata como el Cordero de Dios, o sea, el Cordero que era el sacrificio más perfecto que podía haber, que cubría todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, y también los pecados de toda la humanidad, la que existió antes, la que existe ahora y la que existirá después. Por eso este estudio de hoy sigue diciendo: Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Eso nos habla justamente de que ese sacrificio, ese Cordero que es Jesucristo, quitó el pecado de todo el mundo. Ahora bien, lo quita siempre y cuando vos y yo podamos ir y pedirle perdón a Él. Si no vamos y le pedimos perdón, si no buscamos en su voluntad, Él nos va a estar perdonando justamente nuestros pecados. Para entender el significado de la frase Cordero de Dios, hay que volver al Antiguo Testamento, donde los judíos usaban corderos como sacrificios por sus pecados. Levítico 4:32. No voy a estar leyendo la cita, simplemente te la menciono. Cuando estaban esclavizados en Egipto, Dios mandó 10 plagas para convencer al faraón de que dejara ir a los israelitas. La última plaga consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia en Egipto. Para salvarse los judíos, sacrificaron un cordero y rociaron o mancharon con sangre sobre la entrada de su casa. Esto está en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 13. En ese preciso momento los judíos lo que hicieron era sacrificar un cordero por una familia o por varias familias, y con la sangre dice que se pintaban los dinteles. Las puertas en aquel tiempo, además de tener las puertas, tenía 3 grandes maderas, 2 verticales y una horizontal, que formaban el arco, y en el dintel, o sea, en la parte de arriba, se pintaba justamente con sangre. Entonces, cuando venía el ángel de la muerte a traer la 10ª y última plaga al pueblo de Egipto, allí veía de que esa casa no tenía por qué pasar. ¿Por qué? Porque en esa casa vivían hijos e hijas de Dios. Desde el tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados por el pecado. ¿Cuál fue el precio de nuestro rescate? ¿Oro? ¿Plata? No. Según 1 de Pedro 18 y 19, el precio era mucho más alto. Vamos a estar leyendo 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, que dicen lo siguiente:
Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Allí justamente la palabra de Dios nos habla a través del apóstol Pedro y nos dice claramente cómo se paga la deuda que nosotros hemos contraído con Dios a causa de nuestros pecados. Y se paga justamente con la sangre, no tuya y mía, sino con la sangre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dice también Primera de Pedro 2:24, explica que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz. Nuestro rescate no nos costó nada a nosotros, pero para Jesús el precio fue sumamente caro. Cuando vos te pones a pensar de que el sacrificio de Jesús no fue gratis, no, estás totalmente equivocado, no fue gratis. Él murió. Él se sacrificó por vos y por mí. Tal vez que para vos y para mí no nos está costando un gran sacrificio, pero para Dios sí, ver morir a su Hijo. Y para Jesús también, sufrir todas las cosas que pasó en la carne. Él mismo dice, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, o sea, a la cruz, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuimos sanados. Qué importante palabra esta, saber de que Dios justamente perdona nuestros pecados, pero que Él los limpia por amor, no porque quiera algo a cambio. Ese regalo es gratuito, ¿escuchaste? Regalo es gratuito, no desperdicies la oportunidad de tenerlo. Isaías 53, 3 al 7 presenta a Cristo como el Cordero de Dios, aunque dio su vida por nosotros. ¿Cómo lo trataron? Bueno, vamos a ir justamente allí a Isaías. ¿Y vos qué opinas? ¿Cómo habrán tratado a esa persona que hizo tantas y tantas cosas tremendas por cada uno de nosotros? Y cosas buenas, no cosas malas. Cosas que literalmente él no pidió absolutamente nada a cambio. Bueno, allí el profeta Isaías dice, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Es una historia triste, pero ese era el precio que Jesús estaba dispuesto a pagar para tu salvación y para la mía. En la historia del mundo nunca ha habido un mayor ejemplo de amor y sacrificio como el de Jesús. A pesar de esto, su sacrificio fue despreciado por la mayoría. Y lamentablemente hoy tampoco esto es diferente. Nada ha cambiado, siguen rechazándolo a Él y también ese amor inconfundible. Unos se burlan, otros son indiferentes y la mayoría no creen. ¿Y vos? ¿Crees que realmente Jesús hizo esto por ti? ¿Por qué pensás que Jesús se sacrificó de esa forma? Bueno, allí mismo en Isaías 53, verso 5 dice, pero Él será herido por nuestros pecados. Sí, Él lo hizo por tus pecados y los míos. Molido por nuestras rebeliones. Sí, porque somos rebeldes. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. Si hoy tenemos paz, o si hoy anhelamos paz, esa misma viene a costillas de que justamente Jesús nos la pasó bien. Y por su llaga nosotros seremos sanados. Y cuando padecemos enfermedades, son esas mismas enfermedades que Jesús llevó en su carne hasta la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros seamos limpios de todo eso. El versículo 6 describe el pecado como una tendencia, y tendencia que todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él el peso de nuestros pecados. ¿Escuchaste? Dice que todos y cada uno de nosotros perderemos el rumbo, pero Él, en Él, se llevará todo ese peso para que vos y yo podamos tener un camino claro y eficaz para llegar a Él. Las ovejas suelen andar buscando pasto y por lo tanto andan lejos del pastor. Se pierden y se meten en problemas.
Pecar no es solo rebeldía abierta, sino es hacer nuestra voluntad en lugar de hacer lo que Dios quiere. Yendo por nuestro propio camino, aparentamos andar bien, pero más tarde nos vamos a encontrar completamente perdidos. Nuestro camino nos lleva a tomar decisiones equivocadas, a reflejar actitudes no saludables y cometer hechos inapropiados. Mira, no quiero, los que me han conocido saben de que yo soy de campo y la oveja, el cordero, ese animalito tan lindo y tan rico para muchos también, tan rico en ese sentido, es un animal bastante sonso justamente. Él no tiene un criterio muy bueno que digamos para tomar decisiones. Se pierden de primera, hacen cualquiera, van para arriba, para abajo. La verdad es que son animalitos bastante frágiles. Y allí justamente el profeta nos compara y nos dice que cada uno de nosotros somos como corderos, como ovejas, que vamos perdidos en este mundo y que precisamos a alguien que nos guíe, y ese alguien se llama Jesús. Si hoy te sentís que justamente esto es parte de lo que te está pasando, o sea, que sentís que necesitas dirección de parte de Dios, bueno, acordate, Cristo puede guiarte. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino? Ponete a pensar en todos los años de vida que tenés y en todas aquellas decisiones buenas que tomaste, pero también las malas. Entonces quiere decir que todos y cada uno de nosotros nos hemos desviado del camino que Dios tenía preparado para nosotros. ¿Qué hizo Dios para hacer posible nuestro regreso al camino? Y allí mismo lo dice el versículo 7, dice que Jesús se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja, nunca se quejará. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Ese es el gran poder que tiene Jesús, de guardar silencio ante todas las cosas horribles que le estaban haciendo. ¿Por qué? Porque Él te ama. Él me ama y está dispuesto a que si andamos perdidos, poder traernos hacia esos brazos que solamente quieren cuidarnos. En resumen, decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como el que dio su vida como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo. El pecado y yo tenemos que entender algo, todos y cada uno de nosotros pecamos. Entonces eso es parte de nuestra propia vida, pero podemos dejar esto de lado si le pedimos perdón a Dios. ¿Cuál ha sido mi caminar diario hasta este momento? Y bueno, muchas veces he cometido errores. Y tal vez que vos también, seguramente, si te pones a analizar. Hemos errado, hemos caminado por otros caminos que no teníamos que ir, hemos desechado lo que Dios tenía para nosotros, tal vez que ni siquiera estamos seguros realmente de quién es Dios o qué quiera Dios para nosotros. Pero sí sé una cosa, Dios quiere conducirnos a verdades mayores, Dios quiere conducirnos a lugares realmente tranquilos. El Cordero es aquel que va a venir a rescatarnos. ¿Y sabés qué más? A anotarnos para darnos vida eterna. Dice Apocalipsis 12, del 10 al 11, te dice lo siguiente, Apocalipsis, busca allí en tu Biblia, Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis, sí, yo sé, vamos a decir, el pastor se tarda mucho y bueno, estamos medio lentos con la tecnología. 12:10, 12:10, dice lo siguiente. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, aquí está ya la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir.
Alégrense, por eso ustedes, alégrense, por eso ustedes están ahora en los cielos. Alégrense ustedes que los habitan, pero hay de ustedes los que habitan en la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Allí justamente nos habla de uno de los últimos trabajos del Cordero de Dios, que va a ser vencer a su eterno enemigo, Satanás, pero también vencer a aquel que ha destrozado la vida de la iglesia en muchas ocasiones, que ha buscado forma de seguir interrumpiendo el plan de Dios aquí en la tierra y que ha fracasado eternamente en lograrlo. ¿Qué es esto? Dice que realmente habrá un futuro en el cielo cuando los creyentes tendrán victoria sobre ¿qué? Sobre Satanás. Sobre la muerte ya la tenemos, porque creemos en aquel que se levantó de la muerte, pero también sobre la muerte de este terrible enemigo. ¿Qué es lo que nos va a dar la victoria sobre el diablo? La sangre que Jesús derramó por nosotros. Eso nos va a dar la victoria. La batalla que libraron todos aquellos que creyeron en la palabra de Dios, creyeron en la salvación y siguieron adelante día tras día. Usted está apuntado en el libro de la vida del Cordero. ¿Sabes lo que es esto? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, 27, solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero podrán entrar al cielo. ¿Qué es esto? ¿Jesús tiene buena memoria? ¿O vos pensabas que no la tenía? Y lleva una listita de todos aquellos que hemos creído en Él para salvación. Y si has pedido perdón por tus pecados, has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó de una cruz, que eres el Cordero, que murió por vos, se sacrificó para derramar su sangre, para limpiar todos tus pecados. Si crees realmente en esto, entonces quiere decir que tu nombre también está escrito en el nombre de la vida. Y si te preguntás cómo podés hacer esto, cómo podés inscribir tu nombre en ese libro de la vida, cómo podés saber si tenés la seguridad de tu salvación, bueno, hoy te invito a que podamos entregar nuestra vida a Cristo Jesús, a que podamos rendirle nuestra vida a nuestro Señor y Salvador y pedirle que Él sea el Señor de nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que bendiga este tiempo y que nos ayude a ser sus hijos. Allí donde estás, cerrá tus ojos y decirle lo siguiente al Señor, recordándote que vas a hablar con Dios, no conmigo. Padre, te pido perdón en esta hora por mis pecados, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que tú ayudes mi vida, Señor, que me ayudes a mantenerme en pie, Señor, en esta hora. Bendice, Señor, mi vida, bendice, Señor, mi familia. Y hoy, papá, te quiero pedir perdón por mis pecados, Dios. Perdona mis pecados, Señor. Perdona todas aquellas cosas que hice en contra tuyo, Dios. Y Padre, por favor, sé el Señor de mi vida. Yo sé, Señor, que tú moriste en una cruz, resucitaste el tercer día, Señor, y estás sentado, Señor, a la diestra del Dios Padre en su gloria. Por eso, Padre, en esta hora te pido, Señor, que tú me perdones mis pecados, Señor. Quiero que vengas a morar en mi vida, Señor, que seas el Señor de mi vida, Señor, que tomes control de todos mis pasos. En tu santo nombre te damos gloria y honra, Jesús. Amén y amén. Que Dios realmente bendiga tu vida y la siguiente semana estaremos con otra clase más, donde seguiremos viendo quién es este Jesús.